Mis queridos hermanos, seguimos en el tiempo de Adviento, preparación al misterio de la Navidad. Y hoy celebramos la memoria de San Juan Damasceno, quien fue presbítero y doctor de la Iglesia. Cuando colaboraba con la administración árabe, Juan escuchó el llamado a la vida monástica hacia el año 710 de nuestra era. Se estableció en el monasterio de San Sabas, situado en el desierto de Judea, de donde solo salía a predicar en Jerusalén. De estas predicaciones viene su libro, Exposición de la Fe Ortodoxa. Fue un decidido defensor del culto a las sagradas imágenes. En ese momento, había surgido una disputa entre los iconoclastas que decían que no se debían utilizar imágenes en el culto, y Juan Damasceno escribe 3 discursos perfectísimos, amparados en la palabra de Dios y en la importancia que tiene también la utilización de las imágenes en el culto cristiano, y gracias también a eso se estableció el permiso para poder utilizar el culto en las iglesias y las imágenes en los templos. Entonces, con fe y con mucha devoción celebremos esta Eucaristía por todos ustedes que nos ven en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en el resto de América y del mundo, y por las intenciones que nos están escribiendo para que el Señor les remedie a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, que está próximo a salvarnos, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Consideremos por un momento nuestras faltas y pidamos por ellas perdón a Dios. Recibamos de Él su amor y su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, por intercesión de San Juan Damasceno, que las verdades de la fe, tan sabiamente expuestas por él, sean siempre nuestra luz y nuestra fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor: pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos la palabra del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque se acabó el opresor, terminó el cínico, y será aniquilado los despiertos por el mal. Los que van a acoger a otro en el hablar, y el que defiende en el tribunal con trampas y por nada hunden al inocente. Así dice la casa de Jacob, el Señor, que rescató a Abraham, ya no se avergonzará Jacob.
ya no sonrojará su cara, pues cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre. Santificará el Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán, y los que protestaban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al marcharse Jesús, le siguieron dos ciegos gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creen que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que les suceda conforme a su fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, en el Evangelio de hoy vemos la realización de la promesa hecha por Dios en el profeta Isaías. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en un vergel. El vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tiniebla ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Y digo que viene la realización de la promesa porque Isaías es el profeta que mejor anuncia los tiempos mesiánicos, la llegada de la realización de las promesas de Dios en Jesucristo. Y en el Evangelio de hoy vemos a un Jesús abriendo los ojos de los ciegos. Él primero les pregunta: ¿creen que puedo hacerlo? Jesús necesita a cambio solamente la fe de estos dos hombres. Sí, Señor. Y por eso Jesús los toca y es un gesto de acercamiento, es un gesto de amor, es un gesto de Dios que quiere incluso posar sus manos sobre ti y les dice que suceda conforme a su fe. Y estas personas recibieron de Jesús la gracia de ver ahora sí con sus ojos ya curados. Eso ha venido el Señor, para eso ha venido, a sanar la vista de los ciegos. Y no solamente físicamente, porque este Evangelio y esta palabra de Dios nos habla también de una realidad espiritual. Jesús viene a que los ciegos, espiritualmente hablando,
a que aquellos que todavía no han visto las obras de Dios, que están ciegos a las obras de Dios y a las acciones de Dios, tengan la oportunidad de ver, contemplar la gracia de Dios que es manifestada como luz. Como hemos dicho en el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, y teniéndolo a Él, no tenemos nada que temer. Ahora, mis queridos hermanos, espiritualmente, ¿quiénes son los que están ciegos? Primero, están ciegos aquellos que tienen el corazón cerrado a recibir la palabra de Dios y a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Aquellos que ante la propuesta de Jesús simplemente hacen caso omiso, o se hacen los sordos, o se hacen los que no ven. Y esta es una ceguera muy dolorosa, de la cual está muy contaminada la sociedad y el mundo de hoy. Una apatía espiritual, es decir, poco interés por lo religioso o lo espiritual. Y eso tiene una consecuencia, eso deriva en una sociedad frívola, carente de espíritu, carente de profundidad, y nos convierte en seres meramente superficiales, terrenales y pendientes de las cosas de este mundo, vacíos, totalmente. Un segundo tipo de ceguera podría ser aquellos que tienen fe, pero la tienen confundida. No creen en lo que realmente deben creer. ¿Quién está en la luz? Y por eso en la liturgia bautismal a los adultos de la noche de Pascua se les interrogaba el credo antes de proceder al bautismo en la liturgia de la iglesia primitiva, y es un rito que se sigue conservando en la actualidad. Se les interroga el credo y después de recibir el bautismo se les entrega la luz. ¿Quién es el que anda en la luz verdadera? ¿Quién es el que ve? El que cree las verdades que están contenidas en el credo. Entonces mucha gente tiene fe, pero cree en otras cosas. Pone su fe en otras cosas que no es en Jesús. Andan todavía en tinieblas, porque creen que lo importante no es el cómo, sino el creer, pero el cómo también es importante. No se puede andar en la luz si nos dejamos guiar por otro ciego, nos dice la palabra de Dios. La garantía, mis queridos hermanos, de permanecer en la verdad es dentro de la iglesia de Jesús, la que ha recibido la autoridad para interpretar las Escrituras. Y en la medida en que tú vas recibiendo esa interpretación de la Escritura, vas abriendo los ojos. ¿Cuánta gente me ha escrito? A lo largo de todo este año he recibido cientos de mensajes de personas que me dicen: gracias por predicarnos, Padre, porque he abierto el entendimiento. Estoy adquiriendo un conocimiento espiritual que no lo tenía, porque es importantísimo recordar que la fe entra por el oído, nos dice el apóstol Pedro. Necesitamos abrir bien los oídos y escuchar de esa palabra para salir de esa ceguera espiritual. ¿Cuánta gente contaminada en el mundo de la idolatría, de la brujería, del espiritismo, de la santería? Hoy mismo que se celebra en el calendario católico también la festividad de Santa Bárbara. ¿Cuánta gente confundiendo la Santa Bárbara cristiana con la Santa Bárbara de los santeros y haciéndole ritos mágicos y cultos que nada tienen que ver con la verdadera fe? Y lo más triste y lo más doloroso, que muchas veces se dicen católicos aquellos que hoy profesan un culto a Santa Bárbara que no es el culto de la iglesia, sino que invocan espíritus y hacen rituales y hacen ceremonias supuestamente para atraer beneficios espirituales. Esas personas están ciegas, mis queridos hermanos. Porque si supieran ellos que la Bárbara cristiana, según la tradición, muere precisamente por defender la fe de Cristo, porque ella era hija de un señor noble que le estaba obligando a fuerzas a casarse con un pagano. Ella dijo: no, a mí no me puedes obligar a casarme con una persona que no profese mi fe. Yo no voy a renunciar a Cristo por un hombre, por un ser humano. Y el papá le dijo: Bárbara, o te casas con él o la muerte, tú decides.
Dijo, si esa es la condición, prefiero la muerte. Porque la muerte me unirá a Cristo definitivamente. En cambio, con ese señor voy a estar atado a una persona que no cree toda la vida. Prefiero la muerte. Y dice la historia que el papá subió a un cerro donde contempló él mismo la ejecución de su orden de cortarle la cabeza a Bárbara por no haber renunciado a su fe cristiana. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer que murió defendiendo su fe hoy sea utilizada en rituales mágicos y en cultos de brujería y de idolatría? No se puede. Un verdadero católico no puede entrar en sintonía con eso. Porque eso está condenado y reprobado por Dios y nosotros obedecemos a Dios. No obedecemos los instintos, ni las tradiciones, ni las culturas que se nos quieren imponer, no. Un verdadero católico tiene verdadero conocimiento de cuál es el lugar de Dios, cuál es el lugar de María y cuál es el lugar de los santos. Entonces, ¿quién anda en tinieblas? ¿Quién anda en ceguera espiritual? Aquel que pone su fe en horóscopos, en amuletos, en fetiches, en cosas, en supersticiones, y anda creyendo en todo, una cantidad de cosas, pero no centra su fe en Jesús. ¿Cuándo empiezas a ver? Cuando conoces a Jesús, conoces su mensaje y te quedas con él. Cuando centras tu espiritualidad y tu vida en Jesús de Nazaret, sin necesidad de periquitos ni adornos, sino te quedas realmente con él. Él es fiel a Cristo y a la iglesia a la que perteneces, iglesia que está en la verdad de Dios. Porque el mismo Jesús nos lo dice, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. El que anda en la mentira no puede ser libre. Para ser libre hay que estar en la verdad y la verdad está en Jesucristo, dentro de su santa iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, un tercer tipo de ceguera que también es muy peligroso, especialmente para aquellos que estamos en el camino de Dios, es la ceguera espiritual al prójimo, la ceguera al amor cristiano. El no ver en el prójimo a Cristo, el no ver en el hermano que necesita una ayuda a ese Cristo que está esperando por mí. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y fuiste a verme. Cuando volteamos la mirada o nos hacemos los que no vemos ante ese hermano, nos pasa como en la parábola del buen samaritano, que pasó un levita, pasó un sacerdote y voltearon la mirada. No miraron en ese hermano a Cristo. En cambio, el buen samaritano sí puso sus ojos en ese hermano y lo atendió y lo cuidó. Sanó sus heridas y hasta fue capaz de meterse la mano en el bolsillo, que es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos, pagar por él, incluso decir al encargado de esa mesa, de ese lugar, todo lo que gaste de más, yo lo pagaré a mi vuelta. Y era una persona que ni conocía, además era judío y él era samaritano, enemigos históricos. Y con ese evangelio Jesús nos enseña a mirar al prójimo y sobre todo a mirar en el prójimo al mismo Cristo. El día que nosotros abrimos nuestros ojos a Cristo, también lo abrimos al prójimo, porque de nada vale solamente Señor, Señor, porque el mismo Jesús lo dice en el evangelio. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, atención con esto, el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Las obras de misericordia que Jesús nos enseñó. Está clarísimo. La palabra de Dios no se equivoca, mis queridos hermanos. Si queremos andar en la ceguera y en la oscuridad, Dios va a respetar nuestra libertad. Pero si queremos luz y si queremos andar en la verdad, si queremos conocer a Cristo para que nos abra los ojos, el Señor primero nos hará la pregunta que le hizo a los hijos: ¿crees que puedo hacerlo? Es decir, ¿tienes fe en mí? ¿Tienes tu confianza puesta en mí? Sí, Señor. Y el Señor te sanará la vista. El Señor eliminará cualquier ceguera física o espiritual de nosotros.
y nos hará contemplar la claridad de su luz. Termino diciéndoles, mis queridos hermanos, que un proceso importante de preparación al camino de la Navidad en este Adviento será salir de la ceguera, dejar las tinieblas para aceptar la verdad de la fe, la verdad de la luz que viene a proponernos Jesús a través de su Evangelio y de su Iglesia, a la cual nos sentimos orgullosos de pertenecer desde el día de nuestro bautismo, en la cual queremos permanecer fieles, porque esta Iglesia nos ha transmitido la verdad y la verdad nos hace libres. Porque tenemos la garantía de que mientras nosotros permanezcamos fieles en nuestra fe, llegaremos a la gloria celestial, donde allí sí veremos a Dios tal cual es, le veremos cara a cara, como nos dice la Sagrada Escritura. Que así sea. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la participación en esta Eucaristía nos llene, Señor, de la luz de tu Espíritu, que iluminó a San Juan Damasceno y lo hizo instrumento de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de su gloria. Santo es el Señor mi Dios, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros para que así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, San Juan Damasceno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos nuestra mirada y nuestro corazón al Padre Celestial, que mira nuestras necesidades con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan fraternalmente un signo de paz y que esa paz llegue también a cada uno de sus hogares. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
aquí está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el siervo fiel y sensato a quien su Señor ha puesto al frente de su familia para darle la ración de trigo a su tiempo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. A quienes nos has alimentado con el cuerpo de Cristo, ilumínanos, Señor, con sus enseñanzas, para que en esta conmemoración de San Juan Damasceno aprendamos tu verdad e imitemos tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares y familias, y les acompañe siempre. Amén. Que nuestra Madrecita nos acompañe en este camino espiritual de preparación al misterio de la Navidad, donde recibiremos a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón como a un pesebre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Junto a María adoremos a Jesús, presente en el sacramento del altar. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y
Sí, Señor, te adoramos, adoramos tu majestad. Has venido a abrir los ojos de los ciegos. Por eso, Señor, te pedimos que elimines de nuestra vida las oscuridades, las tinieblas, que nos ayudes a tener la firmeza y la valentía para defender la fe que tuvo San Juan Damasceno. Que tengamos también la valentía y la pureza de corazón de Bárbara, que prefirió renunciar incluso a su propia vida antes que negarte a ti o traicionarte a ti, que te prefirió a ti y por eso obtuvo la palma de la victoria y la corona que no se marchita. Ayúdanos, Señor, a preferirte a ti antes que cualquier otra cosa y a vivir siempre en la claridad de la luz, lejos de las tinieblas, del error, de la perversidad, del mal, y que siempre estemos en el camino de tus mandamientos, el camino del amor, el camino que nos llevará directo a la gloria celestial. Amén. Estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti,